¿Tenés tos con flema y no sabes si tomar un jarabe, un mucolítico o simplemente esperar? Te lo digo directo, en la mayoría de los casos, no hay que frenar esa tos, hay que ayudarla a hacer su trabajo. Porque cuando toses con flema, tu cuerpo está tratando de sacar algo que no debería quedarse adentro. En este video te cuento qué medicamentos existen para ayudarte con eso, cuáles son los rangos habituales de uso y qué errores comunes hay que evitar. Vamos. Primero, algo importante. La tos con flema, también llamada tos productiva, es un mecanismo de defensa. Tu cuerpo genera mucosidad para atrapar virus, bacterias e irritantes, y la tos es lo que te ayuda a expulsarla. Por eso, en general, no se recomienda frenar este tipo de tos con antitusivos, porque si la mucosidad se queda atrapada en las vías respiratorias, puede empeorar la situación. Para este tipo de tos, existen dos grandes grupos de medicamentos que se utilizan habitualmente para aliviar los síntomas, los expectorantes y los mucolíticos. Aclaración importante antes de seguir, si en cambio tenés tos seca, sin flema, ahí sí se usan otro tipo de productos, los antitusivos, como el destrometorfano. Pero ese es tema para otro video, porque funcionan de manera opuesta. La guaifenesina es uno de los expectorantes más usados a nivel mundial. Su función es aumentar la fluidez de las secreciones, para que sea más fácil toserlas y expulsarlas. En cuanto al uso, los prospectos suelen indicar un rango habitual de entre 200 y 400 miligramos cada 4 horas, sin superar los límites que indique el envase, que generalmente rondan los 2.400 miligramos por día en adultos. Pero esto es orientativo. La dosis exacta depende de tu edad, tu peso, si tenés alguna enfermedad de base, y si tomás otros medicamentos. Por eso, siempre hay que leer el prospecto antes de empezar, y consultar a tu médico o farmacéutico si tenés dudas. Por otro lado, entre los mucolíticos más conocidos y utilizados internacionalmente se encuentran el Ambroxol y la bromexina. Ambos actúan disminuyendo la viscosidad del moco, es decir, lo hacen menos espeso para que se pueda eliminar con más facilidad. Para el Ambroxol, los rangos habituales en adultos suelen ser de 30 miligramos, 3 veces al día, o bien una presentación de liberación prolongada de 75 miligramos, una vez al día. Para la bromexina, el rango habitual suele ser de 8 miligramos, 3 a 4 veces al día. De nuevo, estos son rangos orientativos según lo que indican los prospectos. Vos tenés que confirmar la dosis que te corresponde leyendo el prospecto de tu producto específico, y ante cualquier duda, consultar con un profesional de la salud. Contame en los comentarios, ¿cuál de los dos solías usar antes, un expectorante o un mucolítico? Hay algunas cosas que tenés que tener en cuenta antes de tomar cualquiera de estos medicamentos. Primero, si tenés problemas hepáticos o renales, o antecedentes de úlceras gástricas, consulta antes con tu médico, porque puede ser necesario ajustar la dosis o evitar estos medicamentos. Segundo, si estás embarazada o en periodo de lactancia, estos medicamentos no se recomiendan sin supervisión médica. Y algo fundamental, si la tos persiste más de 5 a 7 días, si aparece fiebre alta, dificultad para respirar, o la flema tiene sangre o un color inusual, hay que consultar a un médico sin demora. Estos medicamentos alivian el síntoma, pero no tratan la causa de fondo. Hay una idea muy común, que hay que frenar la tos lo antes posible, porque molesta o cansa. Pero como vimos al principio, cuando hay flema, esa tos está cumpliendo una función protectora. Frenarla de golpe con el medicamento equivocado no es necesariamente lo mejor para tu recuperación. Vamos a algunos errores que se repiten mucho. Error número 1. Combinar un jarabe para la tos seca, como el destrometorfano, con uno para la tos con flema, es decir, un antitusivo con un mucolítico o expectorante. Esto puede generar que la flema se acumule en las vías respiratorias en lugar de eliminarse, y hacen exactamente lo contrario entre sí. Error número 2. Pensar que si tomo más, se me va más rápido. Superar la dosis indicada no acelera la mejoría, y se aumenta el riesgo de efectos adversos digestivos, como náuseas, acidez o diarrea.
Error número 3. Automedicarse por muchos días seguidos sin consultar. La mayoría de estos productos están pensados para uso a corto plazo, generalmente no más de 5 a 7 días sin indicación médica. En algunos casos, si la tos con flema no mejora o se complica, el médico puede indicar otro tipo de tratamiento, como antibióticos si hay una infección bacteriana confirmada, o corticoides inhalados si hay inflamación de las vías respiratorias. Estos son medicamentos de receta, así que no vamos a hablar de dosis, eso lo define exclusivamente tu médico según tu caso particular. Lo importante que tenés que saber es que existen, y que si tu médico te los indica, es porque evaluó que tu situación lo necesita. Para resumir, la tos con flema generalmente no hay que frenarla, sino ayudarla con expectorantes o mucolíticos, siempre respetando los rangos que indica el prospecto, y consultando si tenés dudas. Recordad que esta información es general, no reemplaza una consulta médica, y que cada cuerpo es distinto. Contame en los comentarios, ¿vos qué solés usar cuando tenés tos con flema? Y si te sirvió este video, suscríbete al canal, que seguimos hablando de salud con información clara y confiable.